Estos versículos del 25 al 37 del capítulo 10 de Lucas son verdaderamente una perla, una maravilla. Son estos textos exponentes de lo que es la conmoción entrañable, de lo que es la compasión de parte de Dios y de lo que es la misericordia, si quieren que usemos esa palabra. Cada vez que nos encontramos, trato de buscar una frase que de alguna manera resuma el contenido de la reflexión que quiero hacer. Yo diría de la siguiente manera, resumiendo todo. Es un texto muy rico. No hay horas que den para comentar este texto. Pero diría así. Para Jesús, la pregunta correcta en el plano existencial no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿quién se comporta como prójimo? ¿Quién actúa como prójimo? Cuando me conmociono entrañablemente, acontece la proximidad. Me hago prójimo. Soy cristiano. Creo que con estas palabras puedo resumir el contenido de este maravilloso texto. ¿Y esto por qué? Porque la palabra prójimo, tenemos dificultad con esta palabra. ¿Qué es lo que pensamos cuando decimos prójimo? Y muchas veces lo relacionamos con el que se acerca a pedirme algún servicio. Pero desde la perspectiva de Jesús, no es eso. Es mucho más. Prójimo, diríamos, es aquella persona a la cual yo descubro necesitada. O sea, prójimo es la persona necesitada. Pero la descubro. No la estaba buscando. Se me da como don inesperado, como oportunidad inaudita de acercarme a ella, de cuidar su vida, de sanar su vida. Todavía más, de devolverle su dignidad. Aunque esto puede incluir, como en el caso del samaritano, entre comillas, perder tiempo, bienes, honor, estima. Vean que conscientemente uso el verbo perder. Pero es que hay que aprender, y esto es una urgencia, aprender a perderlo todo por el prójimo que se me ofrece como el gran don de ser cristiano. Vean que decía, es ser cristiano. Hacerse prójimo, acontecer prójimo, es ser cristiano. Dentro de los aspectos que podemos fijarnos, este diálogo, que en el fondo no es un diálogo, porque el maestro de la ley quiere poner a prueba a Jesús sin pensar que podría terminar siendo puesto a prueba él. ¿Qué fue lo que pasó precisamente? Él quería poner a prueba a Jesús y Jesús puso a prueba su comprensión de la ley respecto al amor a Dios y el amor al prójimo. En todo caso, Jesús tiene que enfrentarse con este hombre, le llega, es otro prójimo que llega, y Jesús no lo rechaza, Jesús lo acepta. Pero, digamos, a Jesús, sobre todo en el Evangelio de Lucas, él prefiere los encuentros con la gente sencilla. Él es feliz en medio de la multitud, porque la gente sencilla
vive sin estas complicaciones. La gente sencilla no tiene estas segundas intenciones. Él viene a hablar con Jesús, pero para ponerlo a prueba. La gente sencilla no vive tan complicada en cuestiones secundarias. A este maestro de la ley, a este escriba, ciertamente Jesús lo recibe, lo escucha, le da respuesta a sus inquietantes preguntas, le da las aclaraciones necesarias para que entienda. Pero en dos ocasiones es fácilmente perceptible cómo Jesús se lo quiere quitar de encima, sí, digámoslo así. Primero, en la primera parte, ya una vez que Jesús le respondió, le dice Jesús, haz esto y vivirás. Casi como le dijera, vete, ve a practicarlo, ve y haz eso, y tendrás la vida eterna que quieres. Pero el escriba sigue preguntando. Y Jesús pareciera que sigue impaciente por quitárselo de encima. Y termina la segunda parte del diálogo nuevamente con, vete y haz tú lo mismo. Vean que casi que está este deseo de Jesús de que la sabiduría, el conocimiento que tiene, se convierta en conocimiento práctico. A Jesús le urge que pase del saber al hacer. Luego lo voy a decir. O sea, la importancia del verbo hacer, poieo, del verbo hacer en este texto. Haz esto y vivirás. Vete y haz esto. Se trata de hacerlo. No se trata solo de saber cuál es el concepto de prójimo. ¿Quién es mi prójimo? No. Se trata de hacerse prójimo. Pero el doctor de la ley quiere discutir, quiere poner a prueba, quiere precisar los términos, de alguna manera hasta medirse con Jesús, para delante de este maestro justificar su saber. Por eso, aunque la primera parte se maneja con mucha normalidad, se encuentra en problemas y esto no se lo esperaba. Ciertamente el maestro de la ley no se lo esperaba, pero él quiere precisar el concepto exacto. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Es decir, ¿hasta dónde deben llegar los límites del concepto prójimo? Y aquí vale tomar que el capítulo 19 del Levítico, cuando habla de prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Naturalmente que este concepto ger, el prójimo en hebreo ger, está delimitado, porque es prácticamente el correligionario, es aquel que pertenece al pueblo judío. No se trata de los otros. Y posiblemente este hombre, bueno, voy a discutir con él, estamos en el terreno judío, habrá fácil una respuesta. Pero Jesús no se siente bien, no sé si la forma de decirlo, a él no le interesan este tipo de personas que solo comprometen su inteligencia, que quieren conceptos claros, de limitaciones. ¿Y cuánto hay en la iglesia de esto? Por Dios, ¿Cuánto hay de esto? Pero que finalmente son personas que no están dispuestas a dejarse implicar en el plano existencial. En el plano conceptual no hay problema. Se pueden pasar meses, días, años definiendo los conceptos. Pero en el plano existencial, ¿qué pasa? Que la ciencia, el resultado de discernir el concepto, no se convierte finalmente en amor al prójimo, en respuesta al amor de Dios. No se convierte en servicio concreto a ese que se definió como prójimo. Jesús prefiere
llevar toda la discusión, y lo hace astutamente, al terreno de lo práctico, de lo concreto, al terreno de la cotidianidad que exige acciones. Por eso, el escriba sigue insistiendo. Él quiere tener claro cómo comportarse delante de las personas y delante de cuáles. Pero a Jesús le interesa lo práctico, lo concreto. Jesús quiere verlo caminando. Vete. Casi hay un grito en Jesús: lárgate, por favor, ve y hazlo. Ve y haz tú lo mismo. Y es que en el vocabulario existencial de este maestro de la ley faltan dos verbos importantes: el verbo ir y el verbo hacer. El verbo ir y el verbo hacer son dos verbos muy importantes. El verbo ir describe bíblicamente el envío. El discípulo de Jesús es aquel que es enviado. Ya lo escuchamos este domingo anterior. Jesús envió a los 72, envía a los 12, enviar. A veces confundimos mucho el discipulado pensando que el verbo del discipulado es venir. No, no es venir, es ir. Se es discípulo de Jesús cuando se está dispuesto a ir, a salir y a hacer. Jesús insiste en este verbo hacer, casi como si dijera: sabes todo, sabes lo correcto, has entendido los principios solo cuando hayas aprendido a hacer. De lo contrario, tu conocimiento, tu saber, tus principios son inútiles, porque no pasan a lo práctico. Desde la perspectiva de la vida cristiana, el conocimiento no es saber. De hecho, la sabiduría no es saber, ni siquiera simplemente ver. Miren que hay tres personajes que ven: el sacerdote judío y el levita. Los dos ven. El samaritano también ve, pero solo uno de los tres logra conjugar el verbo hacer. Los demás, ¿qué hacen? Pasarse al otro lado. De hecho, el verbo griego no dice que dieron un rodeo, dice que se pasaron al otro lado, se distanciaron, mientras que el samaritano se acerca. Miren, el conocimiento bíblicamente es inseparable del hacer, de la práctica. Sabe el que sabe hacer. Conozco a una persona, al prójimo, al otro, al distinto, al cercano o al lejano, cuando empeño mi vida por él, cuando me comprometo en su favor. Diríamos, sé quién es el prójimo cuando no me quedo en mi sitio. O peor aún, sé quién es mi prójimo cuando no me paso a la otra acera. Eso. Conocer al prójimo es acercarse. Conocer al prójimo es superar las distancias, no amplificarlas. No, es acortar las distancias. Todavía, en este sentido, podríamos decir, conocer al prójimo es bajarse de la propia cabalgadura. Y ciertamente esta cabalgadura puede ser muy simbólica, porque algunos van montados o vamos montados sobre la cabalgadura del saber, pero incapaces de bajarnos, incapaces de ponernos de rodillas. Para uno que está tirado al borde del camino, no puedo llegar y mirarlo simplemente desde arriba. Tengo que acercarme, inclusive tocarlo y darle la vuelta para asegurarme de que está vivo. Entonces me hago prójimo. Entonces me hago próximo, me hago cercano. Y puedo decir que mi conocimiento va creciendo en la medida en que me ocupo de él, en que me dejo, y vamos a verlo ya al ratito,
con el verbo que está en griego, que Lucas usa solo 3 veces, el verbo splanchnizomai, que no es sentir compasión, no, es conmoverse en las entrañas. Splagma es entrañas, conmoverse en las entrañas, una conmoción entrañable. Se trata de eso, entrar en esta dimensión. La situación del prójimo provoca en mí una conmoción. Había un autor alemán de la escuela donde yo estudié que decía, es un apretón del corazón, un apretujón del corazón. Pero la palabra splanchnizomai tiene que ver con entrañas, más que con corazón. Mientras que misericordia sí tiene que ver con corazón. Entrar en esta dimensión. Implicarme en su historia. Verme formando parte de su situación concreta. Por eso Jesús le dice a este interlocutor, has respondido correctamente. Hazlo y vivirás. Has respondido bien. Ve y haz eso. Ve que Jesús quiere lanzarlo al campo del hacer. Jesús lo quiere ver en dirección a otro. Jesús lo quiere lejos de él mismo. Vete, ya vete, por favor. Vete y hazlo. Ya lo sabes. Hazlo. Es esa la oportunidad. Jesús le da una orden, es un imperativo, es una orden determinante. Vete, hazlo aquí, ahora, hazlo. No se trata de buscar lejos. No se trata de ir a los libros, a buscar el concepto prójimo para hacerme cristiano. No. El prójimo no está en los libros. El prójimo está en el camino, a medio camino, al borde del camino, atravesado en el camino. Y ya no puedes pasar con tu caballo. Tienes que bajarte del caballo. El prójimo es el que está allí a la espera, a tu espera precisamente. Y podríamos pensar la situación interna que está viviendo este maestro de la ley. A este que lo sabe todo. Pero que está buscando también. En medio de que él quiere poner a prueba a Jesús, también es un buscador. ¿Qué tengo que hacer? Y está este verbo, precisamente conmocionarse entrañablemente. Pero para que este hombre entienda de qué se trata, hace desfilar 3 personajes. De 2, la descripción es muy breve, es más, no vale la pena ni siquiera detenerse. Y Jesús no se detiene en ellos 2. Claro, hubiese sido para el escriba, para el maestro de la ley, muy bueno que se detuviera en los 2, pero Jesús los menciona, pero no valen la pena. El que no se detiene no vale la pena. No es cristiano, no es creyente. Le falta el verbo hacer. Le falta el verbo conmoverse, acercarse. Ya vamos a ver la lista de verbos. Y entonces hace desfilar a 2 con los que este maestro de la ley no tiene ningún problema. Un judío y un levita. Pero le hace desfilar ante sus ojos asombrados a un samaritano. Pero este samaritano tiene una característica diferente. Él es convincente. ¿Sí? Suena, debe sonar para los oídos de un judío, tiene que sonar esto, que sí, este hombre es convincente. Este hombre es posible presentarlo como la forma concreta de describir que es el prójimo, cercano. Porque entra en otra lógica. Para nosotros los occidentales es la lógica del corazón. Para los orientales es la lógica de las entrañas. El intelectual puede pensar que se salva cuando arriesgue su corazón, cuando se le conmuevan sus entrañas, cuando no tenga miedo a amar, es decir, a acercarse.
cuando no tome distancias, cuando se ensucie las manos, cuando se ponga de rodillas para servir. Pero esto solo es posible si hay un estremecimiento, una conmoción en las entrañas. Recordemos la frase que hemos acuñado para que no olvidemos sobre qué estamos reflexionando. Para Jesús, la pregunta correcta en el plano existencial no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿quién se comporta como prójimo? ¿Quién actúa como prójimo? Cuando me conmociono entrañablemente, acontece la proximidad. Me hago próximo, soy cristiano. Sí. Jesús utiliza una parábola para acercarse a el saber de este hombre, de este escriba, y le advierte que no debe seguir, porque además ya dijimos que es inútil, ni al sacerdote ni al levita. Yo no podría decirlo así, a mí me gusta decirlo así, porque el sacerdote y el levita, independientemente de por qué no se detuvieron, porque no lo sabemos, dice que vieron y se pasaron para el otro lado. Se fueron. Pero a veces se parecen a estos dos, también todas las personas, inclusive cristianos, que pretenden presentar la imagen del Dios invisible, haciéndose también ellos invisibles. ¿Cómo puedo presentar al Dios invisible haciéndome invisible ante el prójimo necesitado? Estamos en el Evangelio de Lucas, y Lucas es categórico, tajante en cuanto al servicio al prójimo. Es la misión de Jesús, lo dijo desde el capítulo 4. Exige esta experiencia. Y no podemos pretender dar a conocer al Dios invisible invisibilizándonos delante de una urgencia de proximidad. Se trata de detenerse. Se trata de modificar el programa religioso. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a modificar el programa religioso? Vamos para la Eucaristía, pero hay uno accidentado, está tirado en la calle. Ay, hubiera pasado, pero es que ya no puedo, llego tarde a misa. Ojo, cuidado. También hay que modificar el programa religioso, porque hay que tomarse en serio a este hombre cuya carne está desgarrada, cuyos huesos están rotos, cuya sangre se derrama. Y los dos personajes primeros, el sacerdote y el levita, podríamos decir, desde el punto de vista de la que Jesús nos está diciendo, no tienen nada que decir respecto a Dios. Aunque puedan ser expertos en la palabra de Dios, aunque puedan conocer a Dios, aunque crean que tienen la exclusiva de la verdad, es contundente, es convincente, es ejemplar el samaritano. Un hereje, sí, para que él escriba posiblemente, ¿qué? Un hereje, un renegado, un maldito, le decían. Pero es que el conocimiento de Dios tiene que pasar necesariamente por el conocimiento del ser humano. No puedo decir que conozco a Dios cuando no soy capaz de reconocerlo en la carne, donde queda toda la encarnación tan bella que nos narra Lucas en sus 2 primeros capítulos. No puedo. Es la humanidad. Es el conmoverse entrañablemente. Es esto lo que nos da pistas
de dónde encontrar a Dios, de cómo descubrir al Dios cercano hecho carne, carne maltratada. Eso. Jesús afirma que es necesario sentir una conmoción entrañable, vivir una experiencia en el corazón para hacerse prójimo. Entonces, al borde de un camino peligroso, aquel hombre asaltado, maltratado, abandonado, dejado medio muerto. Naturalmente que un salteador, un ladrón, logra su propósito en una calle muy solitaria como la de Jericó a Jerusalén. Se trata de golpear, de maltratar, de robar y de asesinar, o al menos dejar medio muerto. Al menos el que queda muerto, nada más se le entierra. Aunque eso no es cierto, es más. Pero en la línea de un asaltante, al muerto lo enterrarán, pero este quedó medio muerto, no está muerto. El que queda medio muerto, herido, abandonado, queda en manos del cristiano. Queda a la buena del cristiano. Es un don ofrecido al cristiano para que ejercite lo que sabe de Dios, para que ejercite lo que ha entendido de Dios, para que ponga a prueba el sentido de la encarnación. El que queda medio muerto queda a la espera de una mano que se estire hacia él, de una mano amiga. Por eso es importante que haya aparecido este tercer viajero, que a diferencia de los dos, Jesús agrega que iba de viaje. Es decir, estaba en horario de trabajo, no venía del templo ni del culto, andaba en asuntos de trabajo. Naturalmente que no viene del templo de Jerusalén, porque él no puede ir al templo de Jerusalén. Los samaritanos tenían su propio templo en el monte Garitzim, que para el tiempo de Jesús ya no existía, porque en el 170 a.C. había sido destruido por Hircano IV. Entonces no viene del templo porque no puede ir al templo de Jerusalén. Es un hereje, lo echarían. No pertenece al pueblo elegido, es un samaritano. Un despreciable samaritano, un hereje. Y cuando uno podría esperar lo peor, una persona sin entrañas, un maldito, Lucas agrega algo maravilloso. Es que es maravilloso. Porque los tres personajes, el primer verbo es ver. De los tres se menciona como primer verbo ver. Pero el segundo verbo en la lista del samaritano es conmocionarse entrañablemente. Se conmocionó entrañablemente. Y a partir de este verbo sigue una lista de verbos, todos verbos activos. Miremos, dice, primer verbo, bueno, Jesús dice, iba de viaje, llegó a donde estaba aquel hombre. Esto es parte de la narrativa para explicar que iba de camino y de repente se encontró con algo inesperado, o tal vez esperado. Parece que era muy famoso que en ese trayecto había continuamente bandidos que asaltaban. Los verbos que nos interesan es el verbo ver, vio. Segundo verbo, se conmocionó entrañablemente. Sus entrañas se le conmovieron. Curiosamente, el ser humano masculino no tiene entrañas, pero se le conmovió. Tercer verbo, acercarse. Cuarto verbo, vendar. Quinto, echar aceite y vino.
Sexto, montar en la cabalgadura. Sexto, llevarlo al mesón. Séptimo, cuidar de él toda la noche. El día siguiente, sacar 2 denarios y dárselos al mesonero. Se los da, le dice, le ordena cuidarlo, le asegura que puede gastar más, pero también que lo va a recibir como pago cuando él regrese. Es decir, último verbo, volverá a preguntar o a ver cómo terminó la cosa o cómo sigue. Son como 13 verbos, si ustedes juntan todo. Esto es simplemente, o maravillosamente, simplemente no, maravillosamente impresionante. O sea, cómo Jesús describe los movimientos de este hombre. Para responder a una pregunta, no ¿quién es mi prójimo? No, esa pregunta está mal planteada y Jesús la descarta desde el principio, sino ¿quién se comporta como prójimo? Yo le diría en mentalidad griega, ¿quién llega a ser, quién acontece como prójimo? Y me gustaría que ustedes entendieran este verbo en la línea que yo lo quiero entender. Tiene que acontecer que me haga prójimo. No es un saber, no es una sabiduría, no es un conocimiento, es un acontecimiento. Este verbo, el segundo verbo, conmoverse entrañablemente, Lucas lo usa solo 3 veces. La primera vez en la parábola, bueno, es una parábola viviente, en la narración de aquella escena en Naín, o a la entrada de la ciudad de Naín, cuando aquella mujer viuda lleva a enterrar a su único hijo varón. Una situación verdaderamente catastrófica para aquel momento histórico. Mujer que ha quedado viuda, que ya era lo peor que le podía pasar, pero tenía un hijo varón. Esto le daba derechos, ahora lo ha perdido y queda sin nada. Es una mujer viuda sin hijos. Va a depender solo de la buena voluntad de sus vecinos. Jesús la ve, otra vez el primer verbo, ver. Jesús, segundo verbo, se conmociona entrañablemente, se acerca y sigue otra lista de verbos. Siempre que están estos 2 primeros, ver y conmocionarse entrañablemente, hay una lista larga. Si solo ve, la lista es corta, como la del judío o la del levita, del sacerdote. Pero cuando está el verbo ver acompañado de splanknitzomai, sigue una lista larga de verbos de acción. La segunda vez es en la parábola esta, de que estamos viendo hoy, del samaritano. Y la tercera vez es en otra parábola, la del padre que tenía 2 hijos. Y el hijo menor, conocido como el hijo pródigo, cuando el padre ve que el hijo regresa, otra vez el verbo ver, segundo verbo, se conmocionó entrañablemente y sigue otra lista de verbos de acción. Solo 3 veces, bien concretas y específicas. Bueno, pues entonces recordemos, para Jesús, la pregunta correcta en el terreno existencial no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿quién se comporta como prójimo? ¿Quién actúa como prójimo? Cuando me conmociono entrañablemente, acontece la proximidad. Me hago prójimo. Soy cristiano. Ven que la diferencia entre el maestro de la ley, el sacerdote judío y el levita respecto del samaritano es la conmoción entrañable. Porque el maestro de la ley, cuando Jesús le pregunta quién se comportó como prójimo, no utiliza el verbo conmoción entrañable. No lo repite. No se atrevió. Dice el que tuvo compasión, que es otro verbo, que es totalmente distinto, no es lo mismo. Entonces, ninguno de los 3 representantes judíos se atrevió a la conmoción entrañable. Tampoco el interlocutor de Jesús. Pero el samaritano sí, a él lo mueve la conmoción entrañable. Y esto hace que ponga todo lo que él es, su tiempo, su haber, sus pertenencias, todo, su futuro, en función del herido. Todo.
aceite, vino, cabalgadura, tiempo, dinero, y como dijo futuro, porque pasará nuevamente. Averiguar qué pasó. Vean que esta conmoción entrañable le mueve a vendar las heridas, a echarle aceite y vino, que en aquel momento eran como los dos elementos de curación normal, que todavía siguen siendo muy buenos, porque tanto el aceite como el vino tienen propiedades terapéuticas. Si no, hagan la prueba para que vean. El aceite lo que hace es que suaviza el ardor de las heridas. Y el vino, dado que es ácido, tiene un efecto antiséptico. Y el hombre sabía muy bien y llevaba en su equipaje. Y además de eso, lo monta en su cabalgadura y por lo que se ve, incluso da a entender que pasa la noche cuidando de él. Lo cuida durante la noche, le dedica su noche, todo indica porque se queda la noche con él. Y al día siguiente sigue mostrando los efectos de la conmoción entrañable ante aquel hombre. Saca 2 denarios. 2 denarios es el salario de 2 días. Eso se ganaba por día un trabajador. Posiblemente dentro de 2 días va a volver a pasar. Y le paga doble sueldo al mesonero por el cuidado del que ahora es su hermano. Ya no es solo un prójimo. Todo lo que hizo solo se entiende porque es su hermano. El que cayó en la mano de los ladrones se convirtió en su hermano, porque uno solo hace todo este montón de verbos por alguien muy cercano, muy propio, muy íntimo. Los asaltantes lo despojaron de todo, le humillaron en su dignidad, pero él no, él se la restablece y se asegura que en su ausencia esté bien cuidado, con toda la disposición a pagar, como si le dijera al encargado de la habitación o del mesón o la hospedería: no te preocupes de lo que haya que gastar, tú gasta, yo te pago, porque yo volveré a saber de este herido, pasaré por aquí a mi regreso, si está aquí le atenderé, si no te pagaré todo lo que fuera necesario para que él esté bien. Miren que el samaritano no vive del sentimentalismo. Ay, pobrecito, ¿quién le habrá dejado así? Ay, qué triste, qué feo, qué dolor. No, él no vive de esto. Nosotros sí. Por eso él no era cristiano, pero tiene todo el comportamiento de cristiano. Vaya forma de decir Jesús qué es ser cristiano. Porque se encontró con que había urgencia de hacer algo. ¿Y qué hizo? Lo hizo. Con sus manos, con su atención. Es que si hay un herido, uno maltratado, uno medio muerto, ya no ocupo saber nada más. En la sangre está la vida, hay que detenerla, diría cualquier judío. Hay un dolor, hay que calmarlo. La vida todavía palpita, hay que rescatarla, asegurarla. Y para esto no hay que escatimar recursos, ni tiempo, nada. Todo lo que este hombre posee lo pone al servicio del otro. Esto es maravilloso. En Lucas esto se repite 2 o 3 veces. Este hombre pone todo cuanto tiene al servicio del herido, del medio muerto. En el capítulo 19, Zaqueo dirá que la mitad de sus bienes la dará a los pobres. Y aquella mujer viuda echará 2 moneditas en la alcancía para decir: toda mi vida la confío en tus manos, tú no me abandonarás. Este es el evangelio de Lucas. Lucas es radical. Lucas, cuando lo leemos, yo siempre lo digo, pone todo de cabeza. Todo iba muy bien.
quiero tener la vida eterna, ok, haz esto, lo sé, pues hazlo también. De repente quiero saber más y Jesús pone todo de cabeza. No sabes nada mientras no sepas hacer. Hasta el punto que inclusive la propiedad privada de este hombre se pone al servicio. Todo lo suyo. Su cabalgadura, su tiempo, su noche, su descanso, todo. Miren que desde esta perspectiva, los recursos, los bienes, lo que se tiene, no es un privilegio para sí mismo. Es un don para ponerlo al servicio del necesitado. Es la oportunidad como don que se me da para servir, para mostrar solidaridad, cercanía, acercarse. Es la gran oportunidad para mostrarme cristiano, para ser cristiano. Sí, porque hoy es muy fácil, hablamos de este querer consagrarnos al servicio de los pobres. Pero luego comenzamos a seleccionar cuáles pobres. Y los pobres, pobres, nunca llegan. No llegan. No llegan en la vida religiosa, no llegan en el orden sacerdotal, no llegan. Siempre quedamos al margen. Sí, porque decimos que son los marginados. No, nosotros somos los que quedamos al margen. Porque para encontrarse con Dios hay que saber llegar a ellos. Pues nos quedamos al margen. Solo se logra cuando alcanzamos la meta de vivir en clave de solidaridad. Al ejemplo del samaritano, al ejemplo de Jesús. Porque después, figurativamente, simbólicamente, Jesús es este samaritano. Vean qué bonito, porque hay que imaginarse esta escena. El dueño del caballo, el que iría en la cabalgadura, va a pie. Va a pie. El que va montado en la cabalgadura es otro, el que necesita más. Y él va a pie. En esta dimensión, llevarlo a la posada, preocuparse por su recuperación, garantizarle un techo, protegerlo, cuidarlo en su dignidad, ofrecerle una cama, ofrecerle alimentos, ofrecerle calor humano, hacerle ver que no está solo, que tiene un hermano. Si los otros no se portaron ni como prójimos ni como hermanos, ni los asaltantes, ni el levita, ni el sacerdote, en mí tienes un cristiano. Y entonces me corresponde realizar la acción que transforme todo, que haga nuevas todas las cosas. Todos tenemos derecho a ser caminantes, ¿sí? A ir. Pero es necesario que encontremos esa persona, esa capacidad. Recordemos entonces, para Jesús, la pregunta correcta en el terreno existencial no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿quién se comporta como prójimo? ¿Quién actúa como prójimo? Cuando me conmociono entrañablemente, acontece la proximidad. Me hago prójimo. Soy cristiano. Que vamos a pedir al Señor que la escucha de la palabra en la celebración litúrgica de este domingo 15 del tiempo ordinario sea un evento en el que acontezca la proximidad, en el que acontezca descubrir que no soy cristiano, pero que acontezca también la gran posibilidad de ser cristiano. Que Dios Padre nos dé esta conmoción entrañable que se nos ha revelado en su Hijo Jesucristo. Que el Espíritu Santo rompa
todos los conceptos, los explote, los tire por el suelo y nos deje delante del verbo hacer. Que nunca tengamos miedo de ser discípulos de Jesús. Y ser discípulos de Jesús es ir. El verbo no es venir, es ir. Que toda la acción que hagamos sea siempre para que los demás descubran quién es cristiano. Y lo puedan hacer por la forma como ven que realizamos nuestras acciones. Pedimos al Señor nos dé este don maravilloso. Ser cristiano, vivir como cristiano y hacer el cristiano en los hechos concretos. Y que a todos nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Se acerca un momento que une corazones, un acto sencillo pero lleno de amor, que une nuestras plegarias. Pronto, usted podrá ofrecer una rosa para la más hermosa, solo por Radio María. La Iglesia debe salir y valerse de todos los medios honestos para